¿En serio tendré que volver a ese maldito lugar? Esa era la pregunta que rondaba en mi cabeza mientras caminaba sola bajo la niebla fría que empezaba a levantarse, cuando apenas eran las 5 de la tarde. Es que de verdad odio el frío tan intenso que hace en mi país. A lo mejor esa es una de las causas por la que odio el invierno. Pensaba miles de estupideces mientras recorría el trayecto de 5 kilómetros hasta la antigua casa de mi abuelo que estaba en un remoto lugar al que ni siquiera la carretera principal del pueblo llegaba. Y es que mi abuelo era un hombre enchapado a la antigua al que nadie pudo convencer de mudarse de esa casa, incluso después de que todos sus vecinos se mudaran y él quedara en la parte más aislada de aquel pequeño pueblo. Pero bien, ir allí era mi responsabilidad ya que mi abuelo enfermó. Y yo era su único familiar en el pueblo, ya que mi madre, su única hija, estaba fuera del país por cuestiones de trabajo. Yo tenía que atenderle y hacerme cargo de sus cosas, mientras yo vivía en la ciudad por mis estudios. Mi abuelo vivía en un pueblo no tan lejano de la ciudad, pero que cada día estaba más vacío y gélido. Como he de saberse en estos tiempos ya nadie quiere vivir en los campos. Todo el mundo va a las grandes urbes de este país. Mi abuelo, aunque estaba muy enfermo, aún estaba consciente y me encomendó una misión, la cual era volver a su casa en las afueras del pueblo a buscar su libreta de banco, para así poder cobrar el dinero de la pensión y pagar la clínica en la que el viejo estaba interno. Recuerdo que escribí por WhatsApp, invitando a mi mejor amiga Tania, quien estudia conmigo en la misma universidad, para que fuera mi compañera en este viaje, pero ella no pudo acompañarme ya que tenía que ir a visitar a sus padres ese fin de semana, así que sin pensarlo más salí a la avenida principal, tomé el autobús hasta las afueras del pueblo y llegué a la última estación. Hasta ese punto llegaba el transporte público y a algunos 100 metros a pie estaba la entrada del camino que conducía hasta la casa del abuelo. Seguí caminando, pasaron alrededor de unos 10 minutos por aquel camino en mal estado debido al poco tránsito, muy erosionado por las constantes lluvias de la zona, rodeado de maleza alta y unos grandes árboles que se robaban en sus inmensas ramas la poca luz que quedaba de esa tarde gris. Era un camino de tierra lo que lo hacía más vulnerable a la furia impecable de la naturaleza. Recuerdo que ya iba por mitad del camino cuando a lo lejos vi una persona que se acercaba. Era la silueta de un hombre alto, de apariencia robusta y que vestía un traje negro con sombrero, pero al que no podía distinguir bien por la distancia. Aunque no lo crean, por un instante me sentí bien al saber de que no estaba sola en todo ese frío y abandonado vecindario al que solo se tenía acceso por aquel camino frío, lleno de hojas secas y charcos de lodo. En un instante volví en sí y pensé que ¿quién diablos? Al menos que tuviese algo muy importante que buscar por aquí, como era mi caso, andaría en este horrendo lugar. La niebla empezaba a subir cada vez más, limitando mi vista antes de llegar a cruzarme con aquel señor que divisaba a leguas. En ese preciso momento escuché algo o alguien que caminaba detrás de mí. Eran unos pasos fuertes que cada vez se acercaban más a mí. Me volteé rápidamente hacia atrás y para sorpresa mía no había nadie ni nada. Solo más niebla. Volví la vista hacia adelante y mi cuerpo se quedó petrificado al notar que aquel hombre, a quien venía viendo por algunos 10 minutos, ya no estaba. Un puto espanto se apoderó de mí. Miré entrecerrando un poco los ojos intentando divisar un poco mejor, pero no había nada ni nadie, ni en el camino, ni en los árboles del alrededor, mucho menos detrás de mí. Entonces fue cuando el miedo se apoderó de mi ser. Recuerdo que iba vestida con un vestido marrón a la altura de mis rodillas y un chaleco de cuero del mismo color para protegerme del frío. Una bufanda y zapatos deportivos los que me puse ya que sabía lo mucho que tendría que caminar ese día.
Sentí una brisa fría. No, no era solo fría, era helada, que empezaba a subir por mis pies, mis rodillas y continuaba por mis piernas, para luego apoderarse de todo mi ser. La piel se me erizó por completo. Lo raro era que a pesar de este frío maldito, no sé por qué las manos me comenzaron a sudar. Aún no me movía del lugar en el que estaba parada, miraba a ambos lados del camino tratando de encontrar una explicación. Mis pies estaban clavados en ese sitio sin poderme mover. Quería poder cerrar mis ojos y que al abrirlo estuviera en otro lugar. Fue entonces cuando recordé que en mi bolso siempre llevo un rosario que mi madre me regaló antes de irse del país. No lo dudé 2 veces y lo saqué para empezar a rezar. Hacer esto me reconfortó y me lleno de valor para continuar con mi misión. Sin dudas tenía que llegar hasta esa maldita casa. Empecé a caminar nuevamente, pero esta vez un poco más rápido y alerta a la mínima cosa que se moviera a mi alrededor. Pasaron unos 5 minutos hasta que alcancé a ver la casa, hecho que me dio algo de satisfacción, ya que era casi de noche. No sé por qué, pero una voz dentro de mí dijo corre y empecé a correr. Una sola carrera hasta llegar a la casa. Estaba súper agitada, mi respiración era intensa y profunda. Saqué las llaves de mi bolso, que estaban todas en un llavero grande. Intentaba encontrar la correspondiente al cerrojo de la puerta. Lo hacía rápidamente, pero por mala suerte mía al encontrar la llave e intentar abrir, la dejé caer. Maldición, dije y me bajé rápidamente, recogí las llaves, abrí la puerta y la cerré de un tirón fuertemente, pegando mi espalda a ella, ya sintiéndome un poco más segura dentro. Uf. Respiré profundamente, en serio fue un respiro de aliento. Desde que era niña no hubiese vuelto a esta casa y ya casi ni recordaba lo antigua y grande que era. Había muebles de medio siglo y un viejo piano de cola en el centro del salón, el que mi abuelo solía tocar, que ya tenía varias teclas rotas pero que aún funcionaba. Esta casa mi abuelo la había heredado de sus padres. La casa pertenecía a mi familia desde algunos 100 años atrás. Encendí mi linterna porque al parecer no había servicio eléctrico en la casa. De repente empecé a sentir esa peste, ese olor fuerte y desagradable, como a podrido. Era algo repugnante, tanto que me estaba dando ganas de vomitar. El ambiente era nauseabundo. Empecé a subir las escaleras, dirigiéndome a la habitación de mi abuelo. Las demás habitaciones permanecían cerradas excepto la de mi abuelo al final del pasillo. Me detuve un momento, miré hacia atrás a las escaleras y luego continué hasta la habitación. Ya estaba completamente oscuro, eran más o menos las 6:20 de la tarde. Yo solo podía ver a dónde apuntaba con mi linterna. Fui hasta las gavetas donde mi abuelo me dijo que estaba la libreta de banco. La peste era cada vez más fuerte, sin duda se sentía un fuerte hedor a carne en estado de descomposición. Olía a muerte en toda la casa. Literalmente, abrí la gaveta y me llevé un tremendo susto. Allí estaba la libreta, un reloj de hombre marca Casio, varios calzoncillos con moho y una caja de cigarros Marlboro rojo. Esto no fue lo que me asustó. Lo que me erizó los vellos de todo mi cuerpo fue la gran cantidad de larvas, gusanos, que habían en la gaveta. Eran de un color blancuzco, aspecto asqueroso y rodeadas de fluidos raros que parecían una baba espesa. No sé qué diablos pasaba aquí, pero justo en ese momento se escuchó una voz masculina en la parte baja de la casa que gritó fuertemente: «¡Lárgate!». Tomé la libreta de ahorros sin pensarlo y salí corriendo para bajar las escaleras. La voz que escuché era como la de un hombre muy adulto, o más bien la de un anciano, pero no era la de mi abuelo, de eso sí estoy segura. Cuando salía de la habitación me golpeé la rodilla fuertemente con la esquina de la cama, cayendo de golpe al piso. Fue una caída salvaje.
¡Ay, qué maldito dolor! La linterna se me cayó y recuerdo que solo dije: Dios mío, no me dejes morir aquí. Agarré nuevamente la linterna que empezaba a fallar y a apagarse de cuando en vez. Una fuerte brisa empezó a soplar de nuevo, pero esta no era como la anterior, era más intensa, casi huracanada. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, arrastrando la pierna y sosteniéndome de la pared, con el fuerte dolor de mi rodilla. Cuando bajaba las escaleras alcancé a ver encima del piano una vieja agenda de mi abuelo y las llaves de su camioneta. Tomé ambas y salí al patio de la casa. El mundo parecía que le llegaba a su final. El ambiente era casi apocalíptico. Me subí a la camioneta aunque yo no tenía mi carnet de conducir. Sí sabía conducir, no mucho pero lo suficiente para alejarme de aquel maldito lugar. Por suerte la camioneta encendió de una vez y la puse en marcha. No miré atrás, solo aceleré a fondo cada vez más mientras empezaba a granizar y el viento se intensificaba. Cuando iba por mitad del camino, de regreso al pueblo, yo conducía de forma violenta, y justo al tomar una curva cerrada así como de la nada apareció un anciano con cara espeluznante, nariz grande, ojos exaltados que parecían enrojecidos, bigotes y cejas abundantes. Esos son los rasgos que recuerdo de ese rostro que vi esa sola vez en mi puta vida. El hombre estaba parado en medio del camino y extendió sus manos como para intentar detener la camioneta. Algo que no pasó. Recuerdo que cerré los ojos y aceleré fuertemente atropellando a quien fuese este hombre o cosa que estaba delante de mí. El golpe fue tan fuerte que se quedó pegado por unos instantes al frente de la camioneta, hasta que unos segundos después cayó al suelo y le terminé de pasar por encima. 2 minutos después por fin salí a la carretera principal y conduje rápidamente hasta la clínica donde estaba mi abuelo. Me desmonté de la camioneta, y al bajar la pierna el dolor de mi rodilla me hizo caer al piso. Unos enfermeros que estaban allí me ayudaron a levantarme, me sentaron en una silla de ruedas y me entraron a la clínica. Toda mi pierna estaba ensangrentada al igual que el frente de la camioneta. Me preguntaron: ¿qué me pasó? Y yo en el momento no les pude decir nada, estaba en shock. Las palabras no me salían, empecé a temblar y a llorar como niña. Mi rodilla tenía una gran herida, que necesitaba sutura. Me higienizaron la herida, me suturaron y me dieron los medicamentos correspondientes. Momentos después me quedé dormida en la camilla por algunos 30 minutos. Al despertar el médico me preguntó otra vez, ¿qué me había pasado? Para así poder llenar el informe clínico, entonces le dije que me caí bajando las escaleras en la casa de mi abuelo y me corté, que estaba muy asustada por la sangre en mi pierna, que por eso de camino a la clínica sin querer atropellé un animal con la camioneta. Él hizo como que me creyó y anotó todo en su informe. Pedí ser llevada a donde mi abuelo, así lo hicieron. Le saludé y le pregunté que cómo se sentía. El pobre viejo se asustó un poco al verme en la silla de ruedas y me dijo: yo ya estoy bien, pero ¿a ti qué te ha pasado, Carmencita? Ese era el nombre con que me bautizaron al nacer en honor a mi abuela Carmen, quien hubiese partido de este mundo un año antes de mi nacimiento. A mí nada grave, tu tranquilo abuelito es algo leve. Y le conté la misma historia que a los médicos. Él se quedó callado un rato, lo que me encontré extraño, pero no me habló más del tema. Luego me miró diciéndome: gracias por todo, hija, eres un amor. De verdad que no tengo cómo pagarte lo que haces por mí, solo te pido que me disculpes por hacerte pasar por este mal rato. Yo le dije que no había ningún problema tomándolo de la mano y que era mi responsabilidad cuidarlo, que para eso era su nieta y por cierto su única nieta.
Mi abuelo se quedó dormido y yo al lado de él en mi silla de ruedas. Al día siguiente a eso como de las 8 de la mañana llegó don Oscar, el abogado de la familia, a quien mi abuelo hubiese llamado la tarde anterior, y se apareció con unos papeles, los que mi abuelo tenía que firmar, documentos que me autorizaban a mí a manipular sus cuentas bancarias y el testamento que me dejaba a mí como su única heredera, dejando excluida a mi madre, que supongo que no la incluyo en el testamento porque mi madre era una mujer profesional y que ganaba bastante bien, con su buen empleo en el extranjero. Yo ya me sentía mucho mejor y tuve que ir al banco, aunque con una muleta, por supuesto en compañía del abogado, para el asunto legal de ponerme como nueva titular y de poder sacar el dinero de la cuenta de mi abuelo y así pagar la clínica, más los honorarios de don Oscar. Cuando regresé a la clínica, que fui a la habitación donde estaba mi abuelo, mi corazón dio 3 saltos. Los médicos estaban todos reunidos en la habitación de mi abuelo y ya le hubiesen puesto una manta blanca encima. El viejo sin dudas estaba muerto. Acababa de perder la guerra contra el cáncer. Me sentí muy triste y sola, ya que acababa de perder mi único familiar en el país. Los médicos me dieron las condolencias y me pidieron que firmara los papeles para trasladar el cadáver hasta la funeraria. Yo me dirigí al estacionamiento. Llamé a mi madre para contarle lo acontecido. La sentí un poco afligida, pero nunca perdió la compostura. En cambio intentaba alentarme a mí. Mi madre, Marisol, era una mujer de carácter fuerte y que tenía las cosas muy claras en su cabeza. Me dijo que trataría de venir para el funeral, pero que no me lo aseguraba, porque su agenda del trabajo estaba súper apretada. Yo le entendí, me despedí de ella, subí a la camioneta, y ya sintiéndome un poco más calmada, conduje hasta mi pequeño departamento en el centro de la ciudad. Al llegar a casa, empecé a desmontar mis cosas. Cuando vi la agenda de mi abuelo sobre el tablero de la camioneta, la tomé y me la llevé hasta mi departamento. Pensaba entregársela a mi madre, pero la curiosidad me mataba. Quería saber los secretos del viejo, o al menos en qué pensaba. Abrí la agenda y todo estaba documentado, en forma como de un diario. Aunque la letra de mi abuelo no tenía la mejor caligrafía, era entendible. Habían otras cosas dentro de la agenda, como algunos números telefónicos, incluyendo el mío, el de mi madre, el del abogado don Oscar y el de otras personas importantes para el estilo de vida ermitaño de mi abuelo. Habían algunos recortes de periódico, entre ellos uno que llamó especialmente mi atención. Primero porque era el único que estaba plastificado y segundo por la fecha de la publicación. Incluso el nombre del periódico me resultó extraño, ya que era de un periódico que tenía al menos 20 años que hubiese dejado de circular. Pero lo que más llamó mi atención era el encabezado de la noticia. Cito: el veterano de la Guerra Civil Andrés Villar, en la tarde de este martes asesinó a su esposa e hija de apenas 7 meses, en el sótano de su casa, y luego él también se quitó la vida, disparándose con su revólver calibre 38 en la sien. Este hecho ocurrió mientras su hijo mayor de mismo nombre, Andrés Villar, con apenas 12 años, se encontraba en la escuela. ¿Pero qué diablos acababa de leer? Ese horrendo hecho ocurrió en la casa de mi abuelo, en donde estuve el día antes y en donde viví tan mala experiencia. ¿Qué martirio debió pasar mi abuelo con estos amargos recuerdos, si era apenas un niño? ¿Pero por qué jamás me contaron nada? Ni él ni mamá, sin duda alguna. Esa casa estaba maldita y ahora como heredera me pertenecía, y a lo mejor también aquella terrible maldición corría por mis venas. El dinero que el abuelo me dejó en el banco me cayó muy bien, pero enterarme del oscuro pasado de mi propia familia me dejó muy perturbada.
Desde ese fatídico momento, en mi vida han ocurrido otros hechos extraños, los que les estaré contando más adelante. Gracias a todos por acompañarme hasta este punto de mi historia.